su percepción, todo. Y lo que está consiguiendo a un nivel más profundo de la mente, y esa es la idea, es lo que esta gente intenta conseguir, es convertirnos en el equivalente de ratas de laboratorio dentro de un laberinto. Han hecho estos horribles experimentos, horribles en mi opinión, donde ellos tienen a roedores corriendo de un lado a otro del laberinto y cuando van por determinados caminos reciben una descarga eléctrica. Y una vez más, otro shock, y cuando esto sucede, finalmente retroceden. Pero llegado a un punto, han recibido tantas descargas que ya no van más por ese camino, y entonces ya puedes desconectar el aparato de descargas porque por ese camino ya no irán más, porque han sido manipuladas para aceptar esa regla y así pasar por el aro. Y lo que nos ocurre cada vez más es que escuchamos como se nos dice que no podemos hacer esto ni lo otro, no podemos decir esto, que es políticamente incorrecto, que es en neolengua censura. No puedes ir ahí, está bien si haces esto. Oh, pero entonces sí, claro, bueno, no, de aquí no pases tal cual. Radares de velocidad, oh, guay, no debo de hacer esto. Y esas son las cosas que van a ir en aumento. Es el equivalente a los shocks de las ratas de laboratorio y de alguna manera, tarde o temprano, caerás en ese estado en el que estás totalmente entregado y en un estado servil. Y esa es la idea. Es un juego mental. Entro en otro tema para cambiar un poco de rumbo. Esta es una frase que se ha convertido en repetitiva, ley internacional. Yo la oigo en todas partes. Escuché a gente en la época de la invasión de Irak que decía que la invasión era un error porque iba en contra de la ley internacional. De tal manera que si las leyes internacionales dijeran que no hay ningún problema en asesinar a inocentes en masa, entonces estaría bien. No, por supuesto que no. La ley internacional no tiene nada que ver con esto. La inmoralidad. De eso es lo que estamos hablando. Nada de que está en contra de la ley internacional. Pero, ¿qué es la ley internacional? Es una ley que todo el mundo en el planeta debe de obedecer. Lo que necesitas, si quieres centralizar una dictadura global, son leyes que todo el mundo en el planeta obedezca. Esa es la razón por la que la ley internacional ha estado presente de una manera tan repetitiva en nuestras vidas, porque ese es el camino que lleva hacia la tiranía. Así que cualquier cosa que pueda ser usada para justificar la ley internacional es buena desde el punto de vista de esta gente. ¿Y qué hay mejor que una guerra global contra el terrorismo? Y así tendremos a la ley internacional protegiéndonos de los terroristas. ¿Y qué hay mejor que la explicación de que el calentamiento global está causado por el carbono? Oh, necesitamos leyes internacionales para afrontar esta amenaza. Pero cualquier cosa en la que esté metido Al Gore es un fraude. Y cualquiera que le eche un vistazo a su recorrido se dará cuenta de esto. Así que vais a escuchar cada vez más sobre ley internacional. Y no solo sobre ley internacional, sino la necesidad de unificar legislación en torno a esto, lo otro y lo demás allá, en estos diferentes países y facetas. Oh, no, hay diferentes leyes en este país que en los demás, así que tenemos que cambiarlas. Tenemos que tener leyes unificadas para construir el Estado central globalizado. Y estas palabras siguen estando tan de actualidad como cuando fueron escritas por un activista antinazi que dijo: primero vinieron a por los judíos y yo no dije nada porque no era judío. Entonces vinieron a por los comunistas y yo tampoco dije nada porque tampoco era comunista. Más tarde vinieron a por los sindicalistas y no hablé porque tampoco era sindicalista. Finalmente vinieron a por mí y ya no había nadie que hablara por mí. Estamos viendo esto continuamente donde se ataca a ciertos grupos, entonces todo el mundo alega que como no es parte de ese grupo y que no les afecta, simplemente miran hacia otro lado y de esa manera incriminan a unos y a otros y a otros y eso es lo que ocurre. Y de lo que
he estado hablando intensamente es que, en realidad, todo esto no es más que un castillo de naipes y de eso se trata. Toda esta construcción de poder global que atesoran no es más que un castillo de naipes, porque depende de nuestra aceptación para consentir que se lleve a cabo. El número de personas que conscientemente trabajan para avanzar esta agenda, comparado con el número de la población global, es infinitamente inferior en la cima de la pirámide. Y ellos solo pueden atesorar ese poder porque se lo cedemos constantemente, cada día. Si alguien presenta una ley y la gente se molesta, pero sigue con sus vidas sin hacer nada al respecto, entonces la gente que ha presentado esa ley le ha robado poder al resto de la población. Cuando la gente ve una ley que es injusta y de alguna manera dicen, por ahí no vamos a pasar, esto no lo vamos a aceptar, esto es fascismo. ¿Dónde está el poder de los que mandan? Si alguien de la Casa Blanca o de Downing Street dice que hemos tenido un debate y hemos decidido que se apruebe esta ley, pero la gente dice, no, no lo vamos a aceptar, ¿dónde está su poder entonces? No tienen poder. Su poder está en que la gente diga, desde luego que es una ley fascista, pero ¿qué le vamos a hacer? Una de las razones por las cuales la ley Potax tuvo que ser cambiada en la época de Margaret Thatcher es porque, por una vez, el efecto de la misma fue sentido por todo tipo de asalariados y de clases sociales. Tanto la clase media como los trabajadores se vieron afectados por esta. Y por consiguiente tuvimos algo parecido a la Unión que se opuso a esta ley. ¿Y qué ocurrió? Pues que tuvieron que cambiarla. Y esto es lo que tendríamos que hacer. Dejar de estar divididos por las clases, la religión, las razas y toda esta basura. Y empezar con alguna clase de unidad entre nosotros. Porque o bien podemos aceptar al gran hermano, o bien decir que no lo queremos. Pero si no nos unimos y decimos que por ahí no vamos a pasar, entonces, mirad, yo tengo 56 años, creo que ya lo he dicho antes. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? ¿10 años si tengo suerte? Pero la mayoría de gente de esta sala tendréis que vivir con esto la mayor parte de vuestras vidas. Mis nietos también, mis hijos también. Y no va a ser bueno mirar atrás cuando todas estas estructuras de control estén ya en funcionamiento y tengamos que decir, ojalá hubiera hecho algo al respecto entonces. Una de las cosas que podemos hacer es dejar de unirnos a los malditos ejércitos de una vez. Albert Einstein dijo, los pioneros de un mundo sin guerra serán la juventud que se niegue a hacer el servicio militar. ¿Conocéis ese dicho que dice que la gente que declara las guerras nunca van a lucharlas? Si George Bush hubiera estado en el frente de Irak cuando la primera bala fue disparada, la guerra se habría acabado antes de que la segunda fuera disparada. Oh no, pero nosotros declaramos la guerra y vosotros vais a lucharla. Pero más que otra cosa, tenemos que liberar nuestras mentes, porque es verdad que a través de nuestras mentes se controla nuestra aceptación, a través de esta mentalidad de manada que permite que esta clase de cosas ocurran. Una pregunta interesante. ¿Quién decide qué pasa por nuestras cabezas constantemente? ¿Quién decide lo que realmente nosotros creemos? Hay gente constantemente programándonos, constantemente hipnotizándonos para que veamos el mundo de una determinada manera y así nos veamos a nosotros mismos de una determinada manera. Incluso desde edades muy jóvenes ya comienzan a programar sus realidades. Y ahora el tema del microchip. Os contaré una historia rápida sobre microchips. En el año 97, alguien que conozco me llamó preguntándome si me quería reunir con un científico de la CIA en Estados Unidos porque esta persona quería contarme algunas cosas que quería hacer públicas, pero que él no podía hacerlas por razones que más tarde fueron obvias. Así que le conocí. Y él me contó la historia de cómo se unió a la CIA. Él era
un gran científico aparentemente que trabajaba en el área del magnetismo. Y en un principio él pensó que estaba sirviendo a su país. En la base de la pirámide la gente cree que está sirviendo a su país, pero él se dio cuenta bastante rápido